Les voy a contar una historia de cuando yo era niño. Todas las noches, mis hermanos y yo entrábamos al cuarto de mis papás a darles las buenas noches. Nos poníamos nuestra pijama o nuestra ropa de dormir, lavábamos nuestros dientes y de ahí íbamos camino al cuarto de papi y mami. Les dábamos un beso, les dábamos un abrazo, deseándoles una buena noche, un sueño reparador y de mucho descanso. Era algo rutinario, era algo de todos los días. Así como el día de mañana iba a salir el sol y íbamos a entrar al cuarto de mis papás a darle las buenas noches. Era cultura de la casa. Se me hizo costumbre decir lo mismo siempre, a ambos les decía lo mismo. Te amo, que descanses, nos vemos mañana. Mi mamá respondía que me amaba y que esperaba lo mismo para mí, que descansara. Mi papá, por otro lado, tenía una respuesta diferente de la de mi mamá, pero siempre respondía lo mismo. Una noche no me gustó lo que me contestó, no me gustó que me dijera lo mismo que me decía todas las noches. Todo era igual que las demás otras noches, me contestó lo mismo de siempre, pero esa vez me dejó pensando, inclusive tuve miedo de lo que él me dijo. Cuando le dije, nos vemos mañana, me contestó, sí, nos vemos mañana, si Dios quiere. ¿Por qué me iba a decir algo tan feo mi papá? Como que si Dios quería nos íbamos a ver mañana. No entendía por qué existía esa mínima posibilidad de que no fuera así. Hasta ese momento, todas las mañanas, al día siguiente, yo lo veía y le daba los buenos días. Pero esa noche le tuve que preguntar, cuando me contestó eso, le dije, ¿cómo? Si Dios quiere, no nos vemos mañana. No entiendo. No entendía por qué mi papá me decía eso y él me contestó, Dios es quien decide a quién le da un nuevo día. Y si él decide que no es así, pues no nos vemos mañana. Me asustó un montón. Me costó entender eso, honestamente. No me gustaba que él me contestara eso. Y de ahí en adelante noté que todas las noches me decía lo mismo, nos vemos mañana, si Dios quiere. Yo quería que él me diera la certeza y la seguridad de que el día de mañana lo iba a poder ver. Pero después de esa noche empecé a notar lo que mi papá decía, siempre la misma cantaleta. Pero de ahí en adelante, con un poco de susto, pero también con la inocencia de un niño de unos 8 años, y con mucha confianza, como es característica de nosotros, le daba las buenas noches y le decía a mi papá lo mismo. Buenas noches, pa, te amo, que descanses, nos vemos mañana, si Dios quiere. Me costaba entenderlo, me costaba decirlo, pero a como él lo sobrellevaba, que el día de mañana pasaba si Dios quería, yo podía entender, bueno, yo también puedo descansar en eso. Hoy día estamos viviendo en una cultura que necesita controlar el futuro. Para controlar ese futuro se necesita una creciente necesidad de reflejar autosuficiencia a los demás en todo lo que hacemos, y no solo ser autosuficientes, sino perseguir cada ambición que tengamos en nuestro corazón. Pensamos en el día de mañana, las cosas que queremos hacer y las vamos a llevar a cabo, porque cuando no lo hacemos es fracaso. Se nos dice que debemos de establecer metas y perseguirlas a toda costa. Aquí está el punto en que no está mal planificar. El asunto es que cuando lo hacemos sin Dios en el panorama se complica. No está mal planificar el día de mañana, más bien es prudente, es algo bueno. Sin embargo, cuando sacamos a Dios de la ecuación, es ahí donde todo se pone un poco borroso. No le preguntamos a Dios, no le consultamos cuál es su voluntad. Tenemos muy clara la nuestra, pero no la del Señor. Y en este texto que vamos a estudiar, vimos cómo Santiago llama al creyente a aceptar la voluntad de Dios con la comprensión de que la vida es corta, es efímera y que al final se cumple la voluntad de Dios, siendo esta buena. Y si no nos movemos en esa dirección, estamos pecando. Mi propósito hoy es exhortarnos a considerar la voluntad de Dios en todo, alejándonos de nuestra actitud, que en realidad es arrogante, y acercándonos a aceptar la soberanía de Dios, no solo sin hacer lo malo, sino también haciendo lo que es bueno. Al considerar la voluntad de Dios en nuestras vidas, debemos alejarnos del orgullo con el que estamos excluyendo a Dios de nuestros planes. Debemos aceptar que Él es el que tiene la última palabra y debemos buscar vivir conforme a su voluntad. Al adentrarnos en este texto, es necesario recordar las ideas que Santiago les venía hablando de ellos anteriormente.
en Santiago 4, del 1 al 6, viene hablando de cómo la amistad con el mundo, es decir, darle la espalda a Dios, es la causa principal de los pleitos y los conflictos. Vemos que la amistad con el mundo significa que le damos la espalda a Dios y nos comportamos quienes buscan lo propio, toda ambición y todo deseo a toda costa, sin importar si esto provoca conflictos y pleitos. Y luego en la siguiente sección, Santiago 4, del 7 al 12, vimos la exhortación de Santiago a ellos a someterse a Dios. Debemos someternos a Dios, a su voluntad, acercarnos a Él, dolernos por el pecado, humillarnos delante de Él, lo que provoca que estemos lejos del enemigo, de Satanás. Aumenta la comunión con Dios y es del agrado de Dios y Él nos va a exaltar cuando reconocemos que Él es Dios. Con las ideas claras de lo que Santiago venía hablando anteriormente, entramos a la sección de hoy. Al considerar la voluntad de Dios en nuestras vidas, hay 3 áreas principales en las que debemos actuar. La primera área en la que debemos actuar, va a salir aquí en pantalla, debemos alejarnos de nuestra actitud arrogante que excluye a Dios de nuestro futuro. Vamos a ver esto en los versículos 13 y 14. Está en pantalla, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como hablábamos al inicio, no está mal planificar. El asunto es el corazón orgulloso que se manifiesta al creer poder controlar todo lo que va a suceder en el futuro. La autosuficiencia nos hace independientes y la independencia es un grito al cielo de que no necesitamos a Dios. La independencia de Dios es pleno orgullo y soberbia. El que es hijo de Dios no tiene problema en someterse a la voluntad de Dios porque reconoce que es buena. Cuando excluimos a Dios de nuestros planes, estamos en ruta hacia la autodestrucción. Estamos en ruta a nada más seguir todo lo que se nos antoja y todo lo que persiga nuestro corazón, que con segundos, conforme pasan los minutos, cambia de deseo uno tras otro, uno tras otro. Deseo nuevo, cada minuto. No nos conocemos, no nos entendemos, pero seguimos cada uno de los deseos que nuestra carne tiene. Nos venden la libertad, esta libertad de no tener que rendirse a Dios, nos venden como si fuera libertad, pero esta libertad de tener que obedecer la carne en cada jugada, lo que hace es que más bien nos hacemos esclavos de los estímulos que tengamos, y ahora hay estímulos en todo. Vemos un anuncio, queremos ir a comprar eso. Un amigo lo tiene, yo también lo quiero. Se me antojó algo, voy por eso. Estímulo tras estímulo que obedecemos. Dígame si no parecemos esclavos de nuestra carne. Y más bien en el Señor tenemos la verdadera libertad. Solo en el Señor está la verdadera libertad, no en nuestras propias pasiones. Esa es la esclavitud, tener que obedecer al corazón. Libertad es poder refrenar estas pasiones, que es solo posible en el Señor. Vemos el texto del versículo 13 y Santiago empieza con la frase, vamos ahora. Esta frase presenta el único verbo imperativo de todo el texto. La única frase que les va a decir, tienen que hacer esto, por favor. Parece ser una frase con un tono de un poco de ironía, un poco de reprensión, como diciendo, por favor. El propósito de esta pequeña frase es llamar la atención de aquellos que están leyendo. Y él se va a dirigir específicamente a un grupo de personas. Vamos ahora los que decís, como diciendo, por favor, ustedes que andan diciendo, ¿verdad? ¿Y qué? Los que andan diciendo qué? Traficaremos y ganaremos. Vamos a parar ahí un momento. Cuando habla de traficaremos, se refiere a esta parte de comercial, a esta actividad comercial. Ganaremos a la parte de lucrar de esa actividad comercial. Parece que se está dirigiendo a estas personas que eran comerciantes. Santiago se refiere en esta epístola a un montón de personas en diferentes circunstancias, pero ahora específicamente se está dirigiendo a esas personas que probablemente se dedican al comercio y tienen que planear sus viajes de aquí a tiempo en adelante. Y estas personas lo más seguro es que se enorgullecen del éxito que han tenido en viajes anteriores.
Las ha ido tan bien en diferentes viajes de negocios que ellos dicen, no importa, qué irá a pasar, ya sabemos que hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Estas personas ven el futuro de una manera que ellos lo pueden dominar. Será igual o mayor su éxito a lo que ya pudieron experimentar, y en base a esa experiencia ellos pueden ver el futuro, o eso creen. La arrogancia de estas personas es tanta que lo vemos donde dice en el versículo 13, no solo plantea lo que van a hacer, plantean el cuándo, hoy y mañana, el tiempo futuro más inmediato, hoy y mañana. Podemos controlar inclusive el mañana o hoy en la tarde. Plantean al lugar al que irían. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Le ponían nombres, sabían hacia dónde iban a ir, hacia dónde se dirigían. No solo planteaban el cuándo y el dónde, sino el cuánto tiempo. Y estaremos allá un año. Ya tenemos el cuándo, el dónde, por cuánto tiempo. Y dice, ¿qué van a hacer? Traficaremos y el resultado, ganaremos. Ya ellos planearon todo. Todo está controlado, todo está previsto. Así como lo decimos, va a suceder. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Cualquier parecido con nosotros es mera coincidencia. Estas personas querían tener el control del cuándo, el lugar, la duración, de las actividades, de los resultados. Parece ser que la ambición de esas personas tomó las riendas de los planes y los objetivos de las personas. Según lo plantea Santiago, lo están determinando con mucha certeza. Y de nuevo, ¿está mal planear? No, Señor, es prudente. Es bueno que nosotros veamos al futuro, planteemos una meta, saber hacia dónde vamos. Pero la cosa es el propósito. El planificar se vuelve un tema cuando no consideramos a Dios en nuestra planificación. Cuando lo hacemos sin Dios, la gloria del Señor no está en el panorama, está la nuestra. Cuando nosotros busquemos el futuro y vemos todo lo que vamos a hacer y Dios no está en el panorama, probablemente lo que estamos buscando es satisfacer lo que nosotros queríamos. Alguien que planea un futuro sin tomar en cuenta lo que el Señor expresa por medio de su palabra, denota que lo único que le preocupa es el alcance de sus propias ambiciones. Esta persona tiene una meta y claro que ha planeado para alcanzarla, ya que se visualiza en una posición de éxito. Ya sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y en qué va a resultar. Pero no por dependencia de Dios, sino por sus propias habilidades, como si éstas fueran suficientes. Esta actitud denota arrogancia en nuestro corazón, orgullo, creer que somos suficientes. Consideramos que la planeación es más que suficiente para llevar a cabo cualquier cosa que nos propongamos. Es uno de los problemas que tenemos hoy día. Se nos llama a perseguir lo que nuestro corazón desee, bajo el pretexto de que lo merecemos, en primer lugar, y segundo, que debemos de perseguirlo a toda costa. Si tenemos que dejar a alguien botado, que no me estorbe. Si tenemos que simplemente destruir el paso para alcanzar esa meta, se nos aplaude, porque qué persona más determinada. Me pregunta a mí, qué persona más orgullosa, que tiene que destruir relaciones a su paso para poder alcanzar lo que quiere. Esta mentira nos hace minimizar el rol de Dios en nuestra vida. Lo vemos a Él como un colaborador para nuestra misión, en vez de vernos a nosotros como colaboradores del Señor, por gracia, para su misión. Utilizamos a Dios como el amuleto para todas nuestras pretensiones y para todos nuestros emprendimientos. Y no lo vemos a Él como el propósito de nuestra vida. Utilizar a Dios como un amuleto de la suerte no podría caer más que en una mentira y en pecado. Avanza en el versículo 14, después de decirles todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos planean, y les dice, cuando ni siquiera saben lo que será mañana, cuando no saben lo que será mañana. Santiago afirma esto en referencia a lo que ellos venían diciendo. Les dice, ustedes no tienen certeza del futuro. Hacen todos estos planes con muchísima seguridad, pero simplemente desconocen y no comprenden lo que será el día de mañana. Podemos tener planes para mañana, más bien, ahora vimos, los tenemos y creemos que será un hecho que se irán a cumplir. Tenemos
el carro reservado, tenemos el día, el momento, la hora, pedimos permiso en el trabajo, ya hicimos todo lo que hay que hacer para llevar a cabo ese plan. Ya sabemos qué tenemos que hacer cada día, con quién y hasta por cuánto tiempo. Pero planear no es garantía de lo que sucederá. Planeamos y planeamos, pero no sabemos qué sucederá el día de mañana. Luego Santiago, al afirmarles lo que dicen y lo que no saben, que es la vida, les va a dar la razón de por qué él dice esto. Y les va a decir, con una ilustración, lo poco que ellos conocen. Les va a decir por qué. Esta palabra tan pequeña, pero tan importante, les da la razón a Santiago de su argumento. Cuando estudiamos la palabra, estas pequeñas palabras, conectores gramaticales, son las que tenemos que buscar para entender qué es lo que el Señor dice. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Una simple y sencilla pregunta. ¿Qué es vuestra vida? Por favor, contesten. Como diciéndoles, por favor, ustedes saben lo que es la vida. Él procede a simplemente establecer lo efímero que es la vida, lo fugaz, así de rápido pasa una estrella fugaz en el cielo, que si no lo vimos en un segundo no la volvemos a ver, así es la vida. Le dice, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta vida que tanto nos preocupa, que tanto nos llena de temor, que tanto nos llena de preocupación, que tanto protegemos y cuidamos, esta corta vida, muchas veces la valoramos más que aquel que nos la dio. Muchas veces adoramos la vida más que al Señor que nos otorgó la vida. Queremos más las cosas que están acá que aquel que nos la dio. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo se ve esto en nuestra vida? Debemos tener la claridad de que nuestro propósito es glorificar al Señor. Y les voy a pedir que por favor en sus Biblias vayan al libro de Isaías. Y vamos a ir al capítulo 43. Y vamos a leer el versículo 7. Isaías 43, 7. Y les pido que por favor, si lo pueden proyectar en pantalla, lo veamos. Si usted alguna vez se pregunta cuál es el propósito de su vida, ¿para qué fuimos creados? Nada más en este versículo tenemos una respuesta que quería darnos suficiente claridad. Dice Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si usted tiene pregunta de para qué es su vida, para qué usted fue creado, para la gloria del nombre de Dios. No hay otra respuesta. Otra respuesta que le den, equivocada. ¿Para qué hemos sido creados? Para glorificar el nombre del Señor. Antes de planear nuestro futuro, ya sea en cosas grandes, que son trascendentales, o cosas pequeñas, que son cotidianas del día a día, deberíamos de considerar nuestra motivación, el por qué hacemos las cosas y considerar si éstas buscan la gloria de Dios. Ya habiendo hablado del propósito, entonces nos preguntamos, con nuestras acciones, con nuestros planes, ¿estamos buscando la gloria de Dios o estamos buscando nuestra propia gloria? ¿Estamos buscando la gloria de Dios o estamos buscando nuestra propia gloria? Es muy fácil caer en el autoengaño o en el engaño propio de pensar que cuando hacemos lo más sensato, estamos haciendo lo correcto. Pero el parámetro no es lo más sensato, lo que tiene más sentido. El parámetro es la gloria del Señor. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si en un trabajo estoy ganando cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y me ofrecen otro trabajo donde ganaría más cantidad de dinero, que es lo más sensato, que me pase de trabajo, ¿verdad? Para poder proveer a mi familia, que me den más dinero. Pero si en este nuevo lugar debo comprometer mis convicciones morales, el tiempo con mi familia, o mi tiempo en la iglesia, mi servicio al Señor, creo que lo que estoy haciendo no glorifica al Señor. Estoy haciendo lo más sensato a los ojos del mundo, pero no estoy buscando la gloria del Señor, estoy buscando mi propia gloria y comodidad. Estoy siguiendo mis ambiciones egoístas. Por eso, en cada momento debemos de preguntarnos si estamos buscando la gloria del Señor o la gloria propia.
Y la tercera y última pregunta que deberíamos de hacernos al meditar en esto es, ¿cómo estamos viendo el futuro? ¿Cómo vemos el futuro? ¿Vemos el futuro con arrogancia y certeza? ¿Sabemos lo que va a pasar el día de mañana? Tenemos claro que el día de mañana tendré esa entrevista y me van a dar el trabajo y por ende ya voy a tomar decisiones financieras porque ya ese trabajo es mío. Con esa certeza y arrogancia vemos el futuro, o más bien podemos ver el futuro con humildad, sabiendo que no somos dueños del día de mañana. Leo para ustedes el Proverbio 27, versículo 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No lo sabemos, el único dueño del mañana es el Señor. Cuando pensamos y meditamos en estas cosas, debemos de reconocer que el nombre del Señor es el que debe ser glorificado. Debemos alejarnos de nuestra actitud arrogante que excluye a Dios del futuro. Al pensar en esta área, la segunda área en la que debemos de actuar al considerar la voluntad de Dios es que debemos buscar y aceptar la voluntad soberana de Dios. Ya vimos que tenemos que alejarnos de esta actitud arrogante que lo excluye del futuro y ahora más bien debemos buscar y aceptar la voluntad soberana de Dios. Dice el versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si algo nos permite a nosotros confiar en Dios es conocerlo. Debemos recordar que Él es el Dios creador del universo. En sus manos descansa el destino de todas las cosas, todas las personas y todos los eventos. Él es soberano. Que Él sea soberano quiere decir que Él posee autoridad suprema sobre todas las cosas, todas las personas, y Él es independiente de toda gente externa. Dios no tiene que responderle a nadie. Dios es independiente. Y Dios tiene autoridad suprema, es decir, soberanía. Reconocer y creer que Dios es soberano refleja nuestro conocimiento de Él. Si nosotros verdaderamente conocemos a Dios, nosotros podemos afirmar que Él es soberano. Cuando pase A o B, no vamos a decir, ay, ¿quién sabe por qué pasó? No, tenemos plena certeza de por qué pasó. Nada se escapa de la soberanía de Dios. Recordar sus atributos, recordar en sus perfecciones y meditar en quién es Él, nos permite descansar en que todo lo que pase es permitido por Él para la gloria de su nombre. En el versículo 15, cuando Él dice, con lo que venía diciendo en los versículos 13 y 14, todo lo que ellos planeaban, ¿verdad? Y la actitud que estaban teniendo y no saben qué es la vida, le dice, en lo cual deberíais decir. Vamos a quedar ahí. Santiago plantea un contraste muy claro entre lo que se estaba haciendo y lo que se debería hacer. Lo que se venía haciendo y lo que se debe hacer son cosas opuestas. Estos comerciantes estaban diciendo algo muy sutil, algo muy inofensivo. Ellos solo estaban planeando, ellos solo estaban siendo prudentes. Eso es mentira, cualquier cosa. Ellos estaban planeando y estaban guiando, ¿verdad?, cómo se iba a ver su futuro, con una certeza que excluía al Señor de esos planes. Santiago se llama a estas personas como sus hermanos en varias ocasiones en la carta. Se está dirigiendo a ellos con amor, pero también con firmeza. Esta es una exhortación. Ustedes deberían, en vez de decir eso, deberían de decir, si el Señor quiere. Y ahí volvemos a la frase controversial. Si el Señor quiere, un condicional. Si está en la voluntad de Dios. 4 palabras. Una frase muy corta, pero una frase que refleja mucho de nuestra vida. La persona que puede decir esta frase no como una cantaleta, no como un dicho, no como una tradición, la persona que puede decir esta frase completamente consciente de lo que está diciendo, reconoce la soberanía del Señor como quien tiene control de todas las cosas. Vemos al Señor como aquel que guía nuestros pasos, dice en Proverbios, vamos a ver luego. Pero ¿de dónde sacamos que Dios tiene el control de todas las cosas? ¿De dónde sale esa idea? Póngase a pensar en Génesis 1:1, el relato de la creación. Dios habló y el mundo llegó a existencia. Es así de sencillo. Y no solo eso, sino en orden. Con su palabra
Otras evidencias de esto se las voy a leer. Los pueden anotar, no los tienen que buscar, pero le pido que preste atención a la palabra del Señor, donde revela o nos denota, ¿verdad?, cómo Él es soberano. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Salmo 115:3. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiere es hecho. Y todo lo que querrá será hecho. Es así de sencillo. Eso no lo dice el Salmo, yo le agregué nada más para poder agregar la afirmación. El Señor todo lo que quiso ha sido hecho. Y luego en Daniel 4:35. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Ese es el Dios soberano que nosotros tenemos control de todas las cosas, creador del universo, que nos dio hoy a usted y a mí vida. ¿Qué otras evidencias necesitamos para reconocer que Él es Dios y que es soberano? Si nosotros decimos esto con un corazón sincero, verdaderamente creyendo que Dios es el orquestador de todo el universo y que no hay una sola hoja que caiga de un árbol sin que Dios lo haya permitido, podemos entender que cuando hablamos de esta manera, nosotros estamos sometiéndonos a Dios. Cuando nosotros reconocemos que el futuro es algo que se escapa de nuestras manos y que solo el Señor tiene control, y podemos decir de corazón tal cosa: si el Señor quiere, alejamos nuestro corazón de la arrogancia que habla de las ambiciones que pretende alcanzar, que sirven para el beneficio propio y para la gloria propia, en vez de la gloria del Señor. Para este punto, Santiago ni siquiera menciona los planes que estas personas tenían de traficar y ganar. Lo hace desde el punto más básico. Dice, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos. Literalmente el acto de vivir, de respirar. Solo si Dios quiere, nosotros podemos respirar un día más. Él es el que otorga el don de la vida por el tiempo que Él desee y la manera en que Él la desee, con las condiciones que Él desee que nosotros vivamos. Posterior a esto, Santiago procede a nombrar de manera indefinida: haremos esto o aquello. No iremos a tal ciudad por tanto tiempo y estaremos ahí un año y estaremos ganando y traficando. No, dice, haremos esto o aquello. Nuestros días han sido contados y solo el Señor los conoce. Nosotros no tenemos que hacer estos planes con tanta certeza y arrogancia. No tenemos que estresarnos tanto por el día de mañana. Al día de hoy, aquí sentados, estamos pensando en lo que esta semana tenemos o no tenemos que hacer, que está o no está la plata para arreglar el carro, que no está o no está la persona que me arregle la situación que tengo. Y estas cosas nos quitan la paz y ponen a Dios detrás, cuando Dios es el que debería estar al frente, como el parámetro para poder discernir que hoy, en este momento, yo puedo tener tranquilidad porque en sus manos está mi vida. Solo en las manos del Señor Todopoderoso hay conocimiento del mañana. Y únicamente en la determinación de su voluntad podemos hallar certeza, no en la nuestra. Como lo decíamos, reconocer esto y creerlo es vivir en sumisión al Señor. Lo que Santiago venía hablando en el versículo 7. Solo humillándose ante el Señor, en su presencia, hay acceso para la comprensión de su bondad. Y cuando nosotros creemos que Dios es bueno, nosotros sabemos que su voluntad es mejor que los planes que nosotros teníamos, es mejor que las ambiciones que nosotros tenemos, es mejor que todos los emprendimientos que tenemos. Entonces ya vimos que lo que se hace en el versículo 13 y 14, la manera de planear el futuro con arrogancia, es completamente opuesto a lo que se está diciendo en el versículo 15. Una persona está determinando y persiguiendo su propia voluntad y el otro está buscando la voluntad de Dios. Hay una diferencia marcada entre aquel que confía en el Señor y aquel que confía en sí mismo.
La voluntad del Señor es una fuerza imparable. Es un tsunami que puede arrasar con todo lo que esté enfrente. No hay máquina, edificio o árbol que aguante el arrastre de un tsunami. Se va a levantar. La voluntad de Dios es ese evento natural. Es mucho más evidente, porque la voluntad de Dios nosotros podemos volver a ver para atrás y reconocer que fue su mano la que nos sostuvo, fue su mano la que permitió que eso pasara. Al pensar en esto, tenemos que hacernos varias preguntas. La pregunta que yo le invito a que usted reflexione es si de corazón creemos que Dios es soberano. Si nosotros creemos de corazón que Dios es soberano, que tiene autoridad suprema por encima de todas las cosas, nosotros debemos estar adorando a Dios y quien Él dice ser. Su palabra nos muestra cuánto control tiene Él de las cosas que sucedieron, que suceden y que sucederán. Si meditamos en que el Creador del universo, de todas las cosas, tiene control, verdaderamente podemos descansar en el día de mañana. No deberíamos de estar tan agobiados por el día de mañana como lo estamos en este momento. Pero cuando nosotros confiamos que el Creador del universo tiene control del día de mañana, descansamos. Otra pregunta en la que debemos meditar es si estamos siendo lo suficientemente humildes para reconocer que es su voluntad la que prevalece y no la nuestra. Muchas veces nosotros nos ponemos a ver y vemos que las cosas que han pasado en nuestra vida, que en ese momento parecían catastróficas, que en ese momento parecían detestables, vemos que obraron para bien. Su voluntad siempre ha sido buena, agradable y perfecta, a pesar de que en ese momento nos haya costado asimilarlo, pero a la luz del hoy sabemos que fue lo mejor. Y la última pregunta que nos hacemos con respecto a esta verdad de que debemos buscar y aceptar la voluntad de Dios es cómo reaccionamos cuando existe una posibilidad de que nuestros planes no se vayan a concretar. ¿Cómo esperamos el día de mañana cuando ese plan que ya tenemos tan orquestado es posible y factible que no se vaya a dar? Si somos humildes, podemos hacerle frente a cualquiera que sea el futuro que nos depare. Podemos entender que esa fue la mano del Señor y que Él permitió que esa tal cosa sucediera. Pero si somos un poco orgullosos, si somos un poco arrogantes y nos gusta tener el control de todas las cosas, probablemente vayamos a reaccionar con un poco de molestia, un poco de frustración, un poco de no. Es más natural de lo que nosotros creemos. A todos nos ha pasado. Pero el hecho de que sea natural, el hecho de que pase, no significa que le diéramos rienda suelta a esa frustración, sino es que me molesté porque lo que yo tenía previsto no sucedió. No, pero un alma que descansa en el Señor sabe que hasta eso obra para bien y no se sale de sus manos. Como dice Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los guía el Señor. El recordarnos esto nos llevará a una aceptación de la hermosura de la voluntad de Dios. Si creemos verdaderamente que Él tiene control de todas las cosas, podemos tomar con quietud y con templanza cualquier evento que nos depare el futuro. Recordando que todas las cosas las hace para el bien de quienes le amen y le obedecen, para que por medio de su llamado fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. Es Romanos 8, 28 al 29. Ya nosotros sabemos que debemos alejarnos de la actitud arrogante que excluye a Dios. Sabemos que debemos buscar y aceptar su voluntad. Y la tercera y última área en la que debemos actuar al considerar la voluntad de Dios en nuestras vidas es que debemos buscar vivir en humildad, recostados en su gracia, conforme a su voluntad. Dice el versículo 16: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Es claro, al dejar la arrogancia de lado y reconocer que Dios es todopoderoso, podemos vivir cumpliendo su voluntad. Podemos vivir de una manera que nos permita vivir lo que Él expresa en su palabra. Esto es obedecer, y a esto nos ha llamado el Señor. Dice Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. La credibilidad de nuestro caminar debe demostrar ese acto al que el Señor nos llama, a vivir en obediencia. El Señor, en su gracia, por medio de su palabra, nos ha permitido reconocer qué es bueno y qué no lo es. Pensamos que caminar como creyentes es solo hacer lo que el mundo hace, es solo no hacer lo que el mundo hace, perdón. La vida no se trata simplemente de no hacer lo malo. Muchas personas no hacen lo malo. Mucha gente tiene una moral muy elevada, inclusive ven a Jesús como un ejemplo de moral, pero ni siquiera creen en Él. Pueden rescatar, yo le rescato a Jesús, que Él era muy bueno. Verdaderamente es un ejemplo, pero no creo en Él como Dios. Si nosotros verdaderamente creemos en Jesús como Salvador y Señor, viviremos una vida como la que Él vivió, no en nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos permite vivir de esa manera, buscando la santidad, haciendo lo que es bueno. Como dice Santiago, siendo hacedores de la palabra, no solo oidores. Y ahora, después de haberles dicho lo que ellos estaban diciendo y decirles lo que deberían decir, vuelve a hacer un contraste y dice, pero ahora, deberían de someterse a la voluntad de Dios, pero en vez de estar haciendo eso, dice el versículo 16, os jactáis en vuestras soberbias, o están jactándose en su arrogancia. Esto quiere decir que las personas a las que Santiago se dirigía llevaban a cabo la acción de enorgullecerse a las cosas que habían logrado anteriormente. Resulta que esas personas veían el futuro, ¿verdad?, en base a su experiencia anterior, y como habían tenido tanto éxito, podían decir que el día de mañana iba a ser igual. Como hemos visto, sabían el dónde, el cuándo, el cómo, el qué. Todo esto ellos tenían control. Pero estas personas estaban ignorando la mano del Señor y solo vieron en sí mismos el éxito que podían alcanzar, solo se vieron a sí mismos. Y esta es la jactancia a la que Santiago se está refiriendo. De manera inmediata, Santiago les dice, toda jactancia semejante es mala. Es decir, todo lo que se parezca a esto que ustedes están diciendo es malo. Todo actuar similar a que se enorgullezca de la potestad de poder establecer una meta y llevarla a cabo, es malo. El llamado que se hace es claro. Debe de haber una separación de esas cosas, de no hacer lo que Santiago dice que no hagamos y de hacer lo que dice que estemos haciendo. Él está animando a esas personas a que reconozcan al Señor. Está animando a esas personas a que vean quién es el que tiene autoridad suprema por encima de todas las cosas. ¿Cuántas veces nos hemos otorgado este rol nosotros? Y por eso nos frustramos tanto cuando no sale lo que nosotros habíamos planeado. Es una desilusión tan grande cuando aquella cosa que nosotros esperábamos y nos emocionaba no se da. Y Santiago dice, toda jactancia semejante es mala. Hoy día resulta que tenemos personas que desean algo y creen en el poder de la manifestación. Escúcheme la ridiculez. Yo voy a manifestar algo y se va a hacer, porque ese es el poder de la manifestación. Por favor. Creen que al visualizarse en el futuro, con su meta cumplida, es suficiente para atraer el éxito a sus vidas. A este punto llega el orgullo. Creer que me merezco las cosas y que si me imagino lo suficientemente que lo alcanzo, lo voy a tener. Inclusive hay testimonios de éxito de esto. A este punto llega el orgullo. Creemos que solo con manifestarlo y visualizarnos lo vamos a alcanzar. Es curioso que Santiago tenga que decir, toda jactancia semejante a esta es mala. Como que lo tiene que aclarar. Como que tiene que decir, esta jactancia es mala. Entonces surge la pregunta, ¿es jactancia que es buena? ¿Por qué él debe de aclarar esto?
Bueno, resulta que esta palabra se refiere al acto de jactarse, o más bien de gloriarse. Es decir, puede utilizarse en un sentido positivo o puede utilizarse en un sentido negativo. Lo va a determinar el contexto. Ejemplos de jactancia positiva, o más bien el acto de gloriarse, lo vemos en la segunda carta a los Corintios, donde Pablo dice, les voy a leer a ustedes, 2 Corintios 10, del 17 al 18. Leo para ustedes esto, 2 Corintios 10, 17 al 18, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que Dios alaba. Aquí vemos el ánimo de Pablo a jactarnos, pero no en nosotros mismos, sino en Cristo. Una de las pocas maneras en las que puede ser la jactancia positiva, es decir, gloriándonos y deleitándonos en Cristo. Luego en esa misma carta, en el capítulo 12, 2 Corintios 12, 9 a 10, Pablo dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, encontrando en el Señor consuelo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es el éxito, poder reconocer que nuestra debilidad necesita del Señor. Es la misma palabra, gloriarse. Pero irónicamente, este acto de gloriarse no es en la capacidad, es en la incapacidad. Este acto de gloriarse es en el no poder, en el no ser suficiente, en el ser un inútil. En el caso de los lectores de la carta de Santiago, más bien se gloriaban en el poder, en el visualizarse y en el poder alcanzarlo. Nosotros debemos gloriarnos en Cristo y nada más que en su poder y en su obra. La jactancia mala es toda aquella que se recuesta en nuestras propias capacidades para sobrellevar cualquier actividad de la vida. Ante eso es donde Santiago desarrolla el capítulo, cierra el capítulo y en el versículo final, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nos llega la pregunta, ¿a qué se refiere Santiago con hacer lo bueno? ¿Qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es la voluntad de Dios, es obedecer sus mandamientos, es hacer lo que Él ha expresado por medio de su palabra en la vida de Jesucristo como un modelo pleno de lo que es bueno. Es vivir una vida más santa, como modelada por nuestro Señor, es negarnos a nosotros mismos y guardar los mandamientos del Señor. Eso es hacer lo bueno. Pero luego surge una pregunta. Al que sabe hacer lo bueno. ¿Quién es el que sabe hacer lo bueno? Tanto creyentes como no creyentes saben lo que es hacer lo bueno. Los hijos de Dios saben lo que es lo bueno, inclusive los que no son hijos de Dios tienen conocimiento de la ley, porque dice Romanos 12:2, les acusa o defienden sus razonamientos. Tenemos la ley impresa en el Señor, todos vemos las noticias, vemos un asesinato y sabemos que está mal, sea el compañero de trabajo que viene a la iglesia o el que no, sea el que es creyente que no, podemos reconocer lo que está bien o lo que está mal. Sin embargo, Santiago, como hemos visto, se está dirigiendo a sus lectores que son creyentes y les dice, ustedes son plenamente conscientes de lo que es bueno, creyendo en Jesús, haciendo sus mandamientos, conociendo su voluntad. Ustedes, más que nadie, saben lo que es bueno. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nos preguntamos, si alguien sabe lo que es bueno y sabe que lo tiene que hacer, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué es tan irónico eso? Bueno, la respuesta es simple: desobediencia. El simple hecho de saber lo que tengo que hacer y no hacerlo es desobedecer. Los lectores sabían que debían someterse a la voluntad de Dios y no jactarse en sus propias ambiciones, no planear para el futuro con tanta certeza y arrogancia. Pero el hecho de no someterse a Dios, ese es el pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno, someterse a Dios, y no lo hace, es pecado. Ellos eran plenamente conscientes de lo que debían de hacer, pero no lo hacían.
Por eso mismo Santiago les venía desarrollando de la causa de los conflictos, porque eran amigos del mundo, que actuaban conforme a los valores del mundo. Y esta es la misma razón por la que después de eso los exhortó a someterse a Dios y a su voluntad. Como les dijo, deben de humillarse a Dios. Vemos esto en varias ocasiones en la Biblia, pero una de las veces que lo logro ver de manera más viva es en 1 Samuel 15. Alguien que conocía plenamente la voluntad de Dios, se le había profetizado, lo sabía por medio del profeta Samuel, pero decidió desobedecer. Saúl sabía que el Señor lo había mandado a eliminar por completo a los amalecitas, a eliminar por completo al rey y a eliminar por completo el ganado y las posesiones. Pero resulta que decidió perdonar la vida del rey Agag, el rey amalecita. Y resulta que también decidió aprovechar lo mejor del ganado. ¿Para qué nos vamos a deshacer de esto? Esto sirve, este ganado es bueno. Y resulta que él, en un autoengaño, ¿verdad?, seguía diciendo que él sí había llevado a cabo la misión del Señor. El profeta Samuel tuvo que ir a confrontar. Y él le dijo, pero yo estoy haciendo lo que el Señor me dijo que hiciera, estoy haciendo lo bueno. Y le responde en los versículos 22 y 23. Leo para ustedes 1 Samuel 15, versículos 22 y 23. Y si pueden lo apuntan, porque es algo que debemos de recordar. Dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Versículo 23. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y ahora en el versículo 23, la rebelión, el desobedecer, es tan pecaminoso como la hechicería y la terquedad, tan mala como el rendir culto a ídolos. Así, por cuanto te has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. La desobediencia, la rebelión, es igual de pecaminoso como la hechicería y la terquedad. Vemos que esto es igual de malo. Al que sabe que tiene que hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A ese mismo nivel está el no hacer lo malo. Dios lo rechazó a él. Dios no solo quiere que nos abstengamos de hacer lo malo, Él quiere que obedezcamos su palabra por completo. Él quiere que haya sumisión a su voluntad, a lo que Él ha expresado por medio de su palabra, y de manera que demostramos que en serio le adoramos, no solo de labios para afuera, sino un corazón que le adora completamente. Entonces, al pensar en este principio para nuestras vidas, nosotros nos preguntamos en qué nos gloriamos, en qué me glorío en el día a día. Debemos prestar atención a nuestras metas profesionales, personales, ministeriales e identificar si estas son motivadas por la gloria propia o la gloria del Señor. 1 Corintios 1:31 dice, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Al saber cómo debemos de estar caminando, ¿hacemos lo que debemos o simplemente nos abstenemos de hacer lo malo? Simplemente me abstengo de hacer lo escandaloso, aquello de que no se dan cuenta, o aquello que no hacen mis compañeros de trabajo mientras hablan en el almuerzo. Esto quiere decir que esto no solo te trata de no hacer lo malo, sino de hacer lo bueno. El caminar del creyente no es solo abstenerse de las cosas que los demás hacen, es hacer lo bueno también. No es solo no practicar el pecado, es practicar la piedad. No es solo no pegarse una borrachera, no es solo no estafar, no es solo no asesinar. Es que vemos las noticias y nos da una superioridad moral tan alta, como alguien podría hacer eso. No se trata de no solo hacer lo malo, se trata de hacer lo bueno también. No solo es no adorar a Satanás y imitar al mundo, es adorar a Dios e imitar a Cristo. De nuevo, hacer lo bueno no solo es no adorar a Satanás e imitar al mundo, es adorar a Dios e imitar a Cristo. Cuando vemos en Colosenses 3:9 que hay que despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. Muchas veces somos muy rápidos para juzgar las acciones de los demás y muy, muy lentos para juzgar las propias. Como nosotros estamos caminando
Muy fácil ver al hermano y pensar todo lo que hace o lo que no hace. Pero cuando nosotros vemos a la luz de la palabra, que es un espejo que demuestra cuántas imperfecciones hay en nosotros, y vemos todas las cosas que no estamos haciendo, vemos la lista de pecados y todo lo que no hacemos, pero vemos los mandamientos y también todos los que no hacemos. En pantalla vamos a tener la idea central. Yo tengo un ruego al Señor, que en su gracia Él nos permita recordar que esto es un producto de aquel que cree en Jesús. Santiago venía desarrollando esto en toda la carta. Esto no es un esfuerzo para tener el favor de Dios. Esto es un resultado de creer en Dios. Cuando vemos esto tan inalcanzable y cuando vemos esto tan imposible, claro, en nuestras fuerzas lo es. Claro, en nuestra carne es imposible llevar a cabo una vida de santidad. Pero, qué palabra más chiquitita, pero más linda. Pero en Cristo tenemos al Espíritu Santo que nos permite vivir conforme a la voluntad del Señor. Ruego al Señor que nos permita cambiar nuestro caminar de hoy en adelante, siendo personas que al considerar la voluntad de Dios en nuestras vidas, debemos alejarnos de nuestra actitud arrogante que excluye a Dios de nuestro futuro. Debemos aceptar la voluntad soberana de Dios y así buscar vivir conforme a su voluntad. Mis hermanos, esto solo es posible en Cristo. Solo es posible cuando nosotros nos humillamos frente a Él, cuando nos sometemos a Dios. No podemos llevar esto a cabo con mucho esfuerzo y con muchas ganas. No podemos llevar esto a cabo con un plan y una meta y un plan de 3 años de lectura. No, eso es bueno hacerlo. Pero sobre todo lo que el Señor quiere es un corazón que es humilde y que cuando se vuelve a Él lo reconoce como Dios. Es así de sencillo. Pero le ponemos tantas añadiduras a las cosas que hay que hacer que por eso la carga se vuelve imposible de manejar. Pero cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y reconocemos que Él es Dios, podemos ver el día de mañana y decir, si Dios quiere. Y en eso descansamos, mis hermanos. Descansamos en que la voluntad del Señor es la mejor. Y descansamos en que la voluntad del Señor es suficiente. Es buena, es agradable y es perfecta.